Recién, fuera de la grabación, distinguí entre ángulo entre vectores, θ entre 0 y pi, ángulo entre vectores, es el que se usa en el producto punto, y ángulo de dirección alfa, o como lo quieras llamar, que varía entre 0 y 2pi, y es el que me permite escribir un unitario como coseno de alfa, seno de alfa. ¿Está? Ángulo entre vectores y ángulo de dirección. Dos ángulos diferentes. Ahora vamos acá. ¿Qué es lo que quiero hacer con este pizarrón? Quiero relacionar derivada direccional con vector gradiente y con curvas de nivel. Lo voy a hacer con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una función dada. A partir de ahora la función siempre va a ser x e a la y. Es una función de dos variables. ¿Está? Ahora lo que voy a hacer es calcular en un punto que siempre va a ser el mismo, el punto 2, 0. El punto 2, 0. P, este punto que está acá. Siempre voy a calcular las cantidades en este punto. Lo primero que voy a calcular es la derivada direccional en P, en 2, 0. ¿Cómo lo voy a calcular? Me voy a fijar si esta es una función diferenciable. ¿Es diferenciable? Sus derivadas parciales son estas, e a la i y x e a la i. ¿Son continuas en dónde? Continuo, exponencial continuo en todo R2. X e a la i, producto de polinomio por exponencial continuo en todo R2. Por lo tanto, diferenciable f en todo R2. Puedo utilizar esta fórmula para poder calcular la derivada direccional. ¿Qué necesito? Necesito el vector gradiente en P. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo como el vector cuya primera coordenada es la derivada de f respecto de x evaluada en P. Y vale 1. 1. La segunda coordenada del vector gradiente es la derivada parcial de f respecto de y evaluada en P. Me queda 2 e a la 0 es 2. Si no me equivoqué en las cuentas, el vector gradiente de la función x e a la y en el punto 2, 0 vale el vector 1, 2. Acá lo grafiqué. A partir de ahora, como no voy a cambiar f y no voy a cambiar el punto P, el vector gradiente no va a cambiar. Pero aún puede cambiar la derivada. ¿Por qué? Porque puedo apuntar con el unitario para diferentes lugares. ¿Estamos acá? ¿Ya? Esto en azul no cambia. ¿Por qué? Porque no cambió f ni p. Pero aún puede cambiar la derivada. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Voy a experimentar con diferentes u apuntando a este vector unitario para diferentes lados. ¿Estamos con eso? ¿Ya? Entonces, una cosa que voy a hacer es recordar que esta derivada es un producto punto. La derivada direccional es un número, no es un vector, que se calcula mediante un producto punto. Por lo tanto, la derivada direccional en P será el módulo del gradiente en P por el módulo de U por el coseno de θ, donde θ es, ¿cuál de los dos ángulos? ¿Este o este? El ángulo entre vectores. Este es θ. Pero el módulo de U, ¿cuánto vale? 1. Y el módulo del gradiente de P, ¿lo puedo calcular? Es la raíz cuadrada del cuadrado sumado de cada componente. El cuadrado de más el cuadrado de, o sea, raíz de 5. Por lo tanto, la derivada direccional es raíz de 5 coseno de θ. Bueno, θ no puede variar fuera de ese dominio, así que vamos a calcular, a graficar esto que está acá. Quiero graficar la función derivada direccional de f en p en función de θ. ¿Está? ¿Cuál es lo máximo que puede valer esto?
Raíz de 5, ¿no? Más que eso no. ¿Y para qué valor de tita? Dado que el dominio va de 0 hasta pi. ¿Cuál es el valor de tita que produce el máximo? Bueno, si raíz de 5 está fijo es cuando el coseno sea máximo. ¿Para qué valor de tita entre 0 y pi el coseno vale lo máximo que puede valer? 0, ¿no? ¿O no? ¿Coseno de 0 vale? ¿Puede valer más grande que 1? O sea que aquí vale lo máximo posible, raíz de 5. ¿Cuándo vale lo mínimo posible? ¿Cuánto vale entonces? Menos raíz. El coseno vale menos 1. ¿Por raíz de 5? No estoy graficando el coseno, estoy graficando la derivada, que depende de tita. ¿Ven que la derivada depende de tita? Porque lo único que puede variar es tita. Porque u tiene módulo. ¿Se ve que lo único que puede variar es tita? Según para dónde apunte u. Ok. ¿Cuándo vale 0 en el coseno? ¿Cuándo vale? Bueno, a partir de acá, ¿recuerdan la gráfica? Empieza a disminuir y sigue disminuyendo. Esa es la gráfica. ¿Está? Vamos a analizar la gráfica. ¿Qué es lo que nos dice? Primera idea. En tita igual 0, u apunta en la dirección del gradiente. Son paralelos y apuntan en la dirección del gradiente. ¿Y qué pasa? La derivada en P de U es máxima. Vale lo más alto que puede valer. Y vale raíz de 5, que es el módulo del gradiente. Primera frase. Pregunta. ¿Para dónde tengo que ir si quiero que la función crezca lo más rápido posible? Para la dirección en la cual la derivada es máxima. Porque cuando la derivada es máxima, la razón de crecimiento es lo más rápido posible. ¿Y para dónde es eso? Cuando me voy en la dirección del vector gradiente. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? ¿Para dónde la dirección tengo que apuntar u para que la derivada sea lo mínimo posible? ¿Tita cuánto vale? Entonces, si tita es pi, u es, vamos a poner acá, es acá opuesto, se opone a, acá también, u no es suficiente decir que es paralelo. Quiero decir que u apunta como el gradiente. Y acá u se opone al gradiente. Y también u es paralelo al gradiente, ¿no? Pero se opone. Si se opone, la derivada de f en p, ¿qué le pasa? Es mínima. ¿Y cuánto vale? Y vale raíz de 5 por coseno de... ¿Cuánto vale? Pero raíz de 5 era el módulo del gradiente. Entonces, y vale la derivada, vale menos el módulo del gradiente en el punto. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, me interesa lo que pasa en tita igual pi sobre 2. Lo voy a graficar acá. Vamos a poner entonces con un gráfico. Azul, ¿dónde está el azulcito? Azul, me quedé sin el... Azul, 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 por acá. Ah, gracias. Azul. Entonces, ¿qué quiere decir tita igual a 0? Quiere decir que así está el gradiente y así está u. ¿Qué quiere decir tita igual a pi? Quiere decir que así está el gradiente y así está u. ¿Qué quiere decir tita igual a pi sobre 2? ¿Qué ángulo hay entre ambos? Vamos a ponerlo por acá. Que así está el gradiente y el u es perpendicular. ¿Y qué le pasa cuando tita vale pi sobre 2? Coseno de tita vale
0. ¿Y la derivada vale? 0. Pensemos en que esto puede representar la función altitud de una montaña. La montaña crece para allá. Entonces, en el piso del dominio, si proyecto la montaña sobre su dominio, apunto sobre el dominio en la dirección de máximo crecimiento. La dirección opuesta es la dirección de máximo decrecimiento. Y una dirección perpendicular a ambas me indicará la dirección en la cual no crece ni decrece, por lo menos en el punto que estoy parado. ¿Estamos con eso? Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora, después pueden investigar qué pasa para tita un ángulo agudo. ¿Se acuerdan de los ángulos agudos de la escuela, que eran entre más grandes que 0 y más chicos que pi sobre 2? ¿Ah? Primer cuadrante. Y después investiguen qué pasa para un tita que era obtuso. Era un ángulo más grande que pi sobre 2 y más chico que pi. Segundo cuadrante. Bueno, no lo voy a decir ahora. Después lo investigan, qué pasa. Lo que me interesa ahora es qué pasa con las curvas de nivel. ¿Cómo estamos de horario? Menos 17. Y 47. Bueno, ¿qué pasa con las curvas de nivel? Bueno, las curvas de nivel son curvas donde f de x, y es constante, ¿no? ¿Se acuerdan de la definición de curva de nivel k de una f? Entonces, f es esto. O sea que x e a la y es una constante, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. O sea que e a la y es constante dividido x. O sea que y es el logaritmo natural de constante sobre x. Aplicando propiedades me queda que y es logaritmo natural de constante menos logaritmo natural de x. Si no se acuerdan cómo es la gráfica del logaritmo o del menos logaritmo, hagámosla. El logaritmo tiene que ser algo así, ¿se acuerdan? Ese es el logaritmo. Y la gráfica del menos logaritmo, la vamos a poner todo esto en color rojo. ¿Y qué hace k? K es un número, por lo tanto el logaritmo es un número. Sube y baja. Por ejemplo, si k es 1, logaritmo de k es 0. Entonces, hagamos acá, k. Si k vale 1, el logaritmo de k vale 0, y la curva me queda, la ecuación de la curva es y igual a 0 menos logaritmo de x. Si k es 2, logaritmo de k me queda logaritmo de 2, y la curva me queda logaritmo de 2 menos logaritmo de x. ¿Qué significa esto? Que esta se le suma y levanta un poquito la curva del logaritmo. ¿Se ve? De hecho, cuando x vale 2 y vale 0, o sea que esta curva pasa por 2, 0, ¿no? Si yo pongo 2 en x, me queda igual 0. La curva de nivel 2, k igual 2, pasa por 2, 0. Es la que pasa por acá. ¿No? Entonces, la voy a graficar acá. Voy a graficar esta cosa que está acá pasando por acá. Más o menos tiene que ser algo así, ¿no? ¿Se ve? Esta es la curva de nivel 2. La curva de nivel 1, cuando x vale 1, logaritmo de 1 vale 0 y vale 0. Pasa por... ¿Por dónde pasa? 1, 0, ¿no? La voy a graficar acá. Esta es la curva de nivel 1. Y por acá pueden ver que está la curva de nivel 3. Si yo quiero, con el número mínimo de pasos, saltarme de un nivel a otro nivel más alto, ¿en qué dirección tengo que ir? Estoy parado en P. Quiero ir con el menor esfuerzo, de la manera más rápida posible, saltar del nivel 2 al nivel 3. ¿En qué dirección tengo que ir? ¿Del vector? Gradiente. ¿Por qué? Porque la derivada es máxima y vale esto en la dirección del... Cuando U apunta en la dirección del gradiente. ¿Está?
Si yo quisiera dar un pequeñísimo paso a partir de P en una dirección en la cual no cambia F, quiero que, si no cambia la derivada quiero que la derivada valga 0. ¿En qué dirección la tengo que dar? Apuntando U, ¿cómo? Perpendicular al vector gradiente. O sea que, lo voy a graficar acá. Necesito apuntar U. Tengo acá dos posibilidades, ¿no? Una es para acá y otra es para acá. Ambas cumplen con que son dos vectores unitarios perpendiculares a la dirección del vector gradiente. Y adivinen, esta dirección, ¿qué dirección es? La dirección de la recta tangente. Por lo tanto, acabamos de ver entonces que para una función diferenciable, el gradiente de f en un punto P es un vector perpendicular a la recta tangente a la curva de nivel que pasa por ¿qué punto? ¿Qué punto? En este caso 2, 0 y en general por el punto P. P, P. Relación entre vector gradiente, vector gradiente, curvas de nivel y derivada direccional. Relación entre estas cantidades. ¿Qué confusiones clásicas pueden encontrar acá? Gente que se confunde la derivada direccional con un vector gradiente. Puede ser que te agarre la tentación. Bueno, resiste la tentación. No te confundas. El vector gradiente no es una derivada, pero te sirve para calcularla. Si la función es diferenciable en ese punto. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Función de dos variables. El vector gradiente lo puedo dibujar en el dominio. Acá, en todo esto, nunca dibujé la gráfica de f. No hay ningún dibujo de gráfica de f. Todo está hecho en el dominio de f. La gráfica de f es una superficie en R3. No la dibujé. Lo único que dibujé son curvas de nivel. ¿Ah? Para comprender cómo es f. Sé para dónde crecen. Crecen para donde apunta el gradiente. ¿Y cómo es entonces? ¿Cómo es entonces? Hay un problema que me gusta mucho, se los voy a mencionar porque me gusta mucho y porque quiero que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Un problemilla muy, muy lindo, muy importante. De una función, tengo una función y dibujo su dominio. La función se llama función g de x. Y lo único que conozco de la función son estas curvas de nivel. Uno, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Los ejes conozco las unidades. Por ejemplo, acá es 1, 2, 3. Acá es 1, 2, 3. Ahí están las unidades de los ejes. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que te piden dibujar aproximadamente gradiente de G evaluado en 1, 3. No tenés fórmula. ¿Está? ¿Me siguen? Tienen acá el gráfico. Van a encontrar en los libros, por ejemplo, hay problemas de este estilo en el Stewart. ¿Sí? No tienen fórmula. Lo único que les pedimos es dibujen aproximadamente el gradiente de G en 1, 3. Por ejemplo,
Me paro en 1, 3. ¿Para dónde tendría que apuntar el gradiente? ¿Hacia dónde? Hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba a la derecha? Bueno, esa es una parte. Ya están teniendo claro cómo deben ser los vectores gradientes con respecto a las curvas de nivel. Buena idea. Bueno, pero te falta el módulo. ¿Cómo podrías determinar el módulo del gradiente? ¿Ah? ¿Cómo hallar? Ya sabes para dónde, a lo largo de qué apunta. Sabes que tiene que tener relación con la curva de nivel, etcétera, etcétera. ¿Ah? Lo dejamos para la clase que viene.